estimado profesor, estimados compañeros. A continuación realizaremos la sustentación al trabajo colaborativo, fase 3, tema sustentación, informe estadístico presentado al tutor Elkin Fabián Vaquero Landines. Los integrantes de este grupo son Carlos Alberto Cáceres Villamizar, Esther Cacua, Desi Jaimes y Leslie Nayeli Kirama. A continuación realizaremos nuestro informe estadístico, la sustentación de este informe presentado de acuerdo al formulario que se realizó a unos compañeros de la comunidad UDI. Como ustedes pueden darse en cuenta, acá está el link del formulario que se le envió al profesor para que él fuera el editor durante todo el tiempo de la realización de la encuesta. La evaluación se aplicó a 43 compañeros de la institución, de los cuales obtenemos la siguiente información, como según lo vemos en la tabla de frecuencias. Podemos darnos cuenta que la mayor participación lo tuvieron entre 18 y 24 años de edad. Luego, después seguimos estudiando el informe estadístico y podemos concluir, a partir de los datos obtenidos, que la mayor participación en esta evaluación fueron entre los estudiantes comprendidos entre los 18 y 24 años, obteniendo un porcentaje del 34.9%. Este informe estadístico nos lleva a la conclusión de los datos obtenidos. Se puede concluir que la mayoría de participantes que tomaron la evaluación también fueron mujeres. Lo podemos observar en la tablita que nos encontramos acá, donde observamos que hubo participación tanto masculina como femenina, predominando el sexo femenino, con 43 respuestas en total. Análisis de cada una de las preguntas contenidas en el test. Vamos a la pregunta número 1. En un estudio de psicología se desea investigar la elección de sabores de helado en un grupo de estudiantes. Cada estudiante puede elegir su sabor de helado favorito de entre los siguientes. Encontramos chocolate, vainilla y fresa. Se desea determinar cuántas combinaciones posibles de sabores de helado pueden tener los estudiantes. Acá, como vemos en la gráfica, esta pregunta tiene un nivel de dificultad bajo, ¿sí? Indica una sólida comprensión del tema abordado en la pregunta. El comentario de 43 personas que tomaron el test, 26 de ellas obtuvieron una respuesta acertada, teniendo buena participación entre ellos, obteniendo el 60.5% de los participantes. Este resultado sugiere que la mayoría de los participantes demostraron un buen nivel de comprensión y conocimiento a un problema de baja dificultad, como lo decíamos inicialmente. Es importante destacar que la tasa de respuestas correctas fue notable y fue alta. En la pregunta 2 formulada, dice que en un experimento de psicología se desea investigar las posibles formas en que un grupo de 4 estudiantes puede sentarse en un banco. El banco tiene 4 asientos disponibles. Se quiere determinar cuántas configuraciones de asientos diferentes pueden obtenerse. Encontramos que hay nuevamente 43 personas que tomaron el test, 25 de ellas obtuvieron una respuesta acertada, siendo el 58.1% de los participantes, como lo observamos en la gráfica que encontramos acá. Estos resultados pueden ser considerados como un indicador positivo, ya que reflejan un nivel de conocimiento adecuado en el área específica relacionado con la pregunta 1. Esto puede atribuirse a diversos factores, como la experiencia previa, una capacitación o quizás un gran interés en el tema. En la pregunta 3 formulada encontramos que en un experimento de psicología se desea investigar las posibles formaciones de equipos de trabajo que se pueden crear a partir de un grupo de 8 personas. El equipo debe estar compuesto por 4 personas y estas quieren determinar cuántas formaciones de equipos diferentes pueden obtenerse. En relación a esta pregunta, en nuestro estudio se recopilaron los datos de un total también de 43 participantes. Encontramos que 18 lograron responder correctamente. Esto representa un porcentaje del 41.9% en relación a los encuestados. Observamos estos resultados. Quizás podríamos llegar a definir que la pregunta 3 no planteó un desafío mayor para la mayoría de los participantes. No fue quizás muy importante es tener un estudio previo para su respuesta. El porcentaje de respuestas correctas fue significativamente inferior en comparación con otras preguntas del estudio. Continuamos con la pregunta 4. El planteamiento del problema es un estudio psicológico que está formando grupos de terapia para pacientes con ansiedad. Se tienen 6 pacientes y se desea formar un grupo de terapia de 3 pacientes. El objetivo es determinar el número de combinaciones posibles de grupos que se puedan formar.
Para esta pregunta 4 de nuestro estudio, igualmente obtuvimos un total de 43 participaciones. De estos, un grupo considerable de 26 participantes lograron responder correctamente, obteniendo un porcentaje del 60.5% de los encuestados. Este resultado nos demuestra que la mayoría de los participantes tenían un buen nivel de comprensión y conocimiento en relación a la pregunta 4. El porcentaje de respuestas correctas fue significativamente alto, lo que indica un sólido dominio del tema abordado en la pregunta. Bueno, la pregunta 5 tiene el siguiente contexto. En un estudio de psicología se desea investigar las posibles combinaciones de terapia que se pueden formar utilizando 5 tipos diferentes de terapia. Se requiere determinar cuántas combinaciones diferentes de terapia pueden obtenerse al seleccionar exactamente 3 terapias. Esta pregunta tiene un nivel de dificultad bajo. Vemos que de acuerdo a la pregunta 5 de nuestro estudio, se recopilaron datos de un total de 43 participantes. De estos, un total de 18 participantes lograron responder correctamente. Esto representa un porcentaje del 41.9% de los encuestados. A pesar de que la pregunta 5 fue considerada como de nivel de dificultad bajo, es interesante observar que un porcentaje relativamente bajo de participantes logró responder correctamente. Esto sugiere que aunque se consideraba una pregunta más sencilla, hubo cierta dificultad para algunos de los encuestados. La pregunta 6 dice que en un estudio de psicología se están formando equipos de investigación para determinar el impacto de la música en el estado de ánimo de los pacientes. Hay 8 investigadores disponibles y se desea formar un equipo de 5 investigadores. El objetivo es determinar el número de combinaciones posibles de equipos de investigación que se pueden formar. Entonces, esta pregunta 6 tiene un nivel de dificultad medio. De acuerdo con esta pregunta y el estudio, se obtuvieron datos de un total de 43 participantes. De estos, un grupo de 24 participantes logró responder correctamente. Esto representa un porcentaje del 55.8% en relación con los encuestados. La pregunta 6 fue considerada como de nivel de dificultad medio. Es interesante observar que más de la mitad de los participantes lograron responder correctamente, lo cual indica un nivel adecuado de conocimiento y comprensión con relación al tema abordado en la pregunta. Bueno, la pregunta 7 dice que en un estudio de psicología se desea evaluar el impacto de dos variables en el rendimiento cognitivo de los participantes. Se tienen 4 niveles para la variable A y 3 niveles para la variable B. El objetivo es determinar el número total de condiciones experimentales que se debe considerar en el estudio. Bueno, esta pregunta 7 se recopilaron datos de un total de 43 participantes. De estos, un grupo de 28 participantes logró responder correctamente. Esto representa un porcentaje del 65.1% con relación a los encuestados. La pregunta 7 es considerada como de nivel de dificultad medio y es muy alentador observar que más de la mitad de los participantes lograron responder correctamente, lo que indica un nivel satisfactorio de conocimiento y comprensión en relación con el tema abordado en la pregunta. La pregunta 8 dice que en un estudio de psicología se están evaluando dos variables A y B. Cada una de estas variables tiene 3 niveles diferentes. El objetivo es determinar el número total de condiciones experimentales que se deben considerar en el estudio. Entonces, respecto a esta pregunta 8, de nuestro estudio se obtuvieron datos de un total de 43 participantes. De estos, un grupo de 19 participantes logró responder correctamente. Esto representa un porcentaje del 44.2% de los encuestados. La pregunta 8 fue considerada como de nivel de dificultad alto. Es notable observar que un porcentaje relativamente bajo de participantes logra responder correctamente, lo que indica que la pregunta planteó un desafío significativo para la mayoría de los participantes. En la pregunta 9 vemos que un estudio de psicología se deseaba seleccionar 4 participantes de un grupo de 8 para formar un equipo de investigación. El orden de selección es relevante, lo que significa que la forma en que se seleccionan los participantes importa. Se desea determinar el número total de formas en que se puede seleccionar el equipo.
Bueno, de esta pregunta se recuperaron datos de un total de 43 participantes. De esto, un grupo de 22 participantes logró responder correctamente. Esto representa un porcentaje del 51,2% en relación a los encuestados. La pregunta 9 es considerada con un nivel de dificultad medio, aunque más de la mitad de los participantes lograron responder correctamente. El porcentaje de efectividad es relativamente moderado en comparación con preguntas de menor dificultad. La pregunta 10 dice que en un estudio de psicología se están seleccionando equipos de investigación de un grupo de 10 participantes. Cada equipo debe estar compuesto por 4 participantes. El objetivo es determinar el número total de equipos posibles que se pueden formar. Entonces tenemos que en relación a nuestra pregunta 10, se obtuvieron datos de un total de 43 participantes. De estos, un grupo de 25 participantes logró responder correctamente, que representa pues un porcentaje del 58,1% en relación con los encuestados. La pregunta 10 fue considerada de nivel de dificultad medio. Es alentador observar que más de la mitad de los participantes lograron responder correctamente, lo que indica un nivel satisfactorio de conocimiento y comprensión en relación al tema abordado en la pregunta. Bueno, en cuanto a la pregunta número 11, dice que para obtener resultados ya sea dos profesionales, psicólogo o educador y cuatro intervenciones como observar, comentar, concluir, recomendar, depende de dos factores para que el análisis tenga mayor y mejor aceptación. De esta pregunta, en relación a la pregunta 11 de nuestro estudio, se recopilaron datos de un total de 43 participantes. De estos, un grupo de 23 participantes logró responder correctamente. Esto se representa un porcentaje del 53,5% en relación a los encuestados. La pregunta 11 fue considerada a nivel de dificultad medio, aunque más de la mitad de los participantes lograron responder correctamente. El porcentaje de efectividad es relativamente moderado en comparación con las preguntas de menor dificultad. Bueno, en cuanto a la pregunta número 12, dice que es el siguiente referente de probabilidad condicional reflejan un sentido práctico de estos estudios. Si a la consulta de cierto profesional de la psicología llegan consecutivamente 5 pacientes con síntomas de depresión, si los 3 psicólogos se concentran en el estudio de la depresión, ¿cómo debe atender los primeros 2 psicólogos? ¿En cuántas formas pueden atender los 5 pacientes? Bueno, de esta pregunta, de nuestro estudio se obtuvieron datos de un total de también de 43 participantes, en el cual un grupo de 29 participantes logró responder correctamente. Esto representa el porcentaje de un 67,4% en relación a los encuestados. La pregunta 12 la consideramos como un nivel de dificultad medio también. Es alentador observar que más de 2 tercios de los participantes lograron responder correctamente, lo que indica un nivel satisfactorio. En cuanto a la pregunta número 13, nos dice que un estudiante de psicología quiere saber cuáles son las dos asignaturas más importantes. Sin embargo, aparecen 4 asignaturas. Entonces, ¿de cuántas formas podrá seleccionar las 2 asignaturas? Bueno, en cuanto a esta pregunta, de nuestro estudio se recopilaron también un total de 43 participantes, de los cuales un grupo de 17 participantes logró responder correctamente. Esto representa el porcentaje, o sea, un 39,5% en relación a los encuestados. En cuanto a la pregunta 13, fue un nivel de dificultad bajo y es interesante cómo menos de la mitad de los participantes lograron corresponder correctamente. En cuanto a la pregunta número 14, nos dice, en un experimento sobre la memoria se representa un grupo de 5 participantes, una lista de 5 palabras relacionadas con la psicología y cada participante debe recordar palabras en orden específico. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes se puede recordarse las palabras si cada participante debe recordarlas en un orden único? Bueno, de esta podríamos decir, de la pregunta número 14, podemos decir que, al igual que con la pregunta número 13, la pregunta 14 de nuestro estudio se recopilaron datos de 43 participantes, en los cuales un grupo de 17 participantes logró responder correctamente. Esto representa un 39,5% en relación a los encuestados. Por otro lado, esta fue considerada de un nivel bajo, eh,
Ya, y también es interesante observar de que menos de la mitad de los participantes lograron responder correctamente. En cuanto a la pregunta número 15, un grupo de 6 estudiantes están interesados en diferentes áreas de las especialidades de la psicología y deciden hablar de sus experiencias en una mesa redonda. Entonces, ¿en cuántas formas los 6 estudiantes se pueden sentar? Listo. Se puede decir que en relación a esta pregunta se recopilaron también de 43 participantes los datos y un grupo de 20 participantes logró responder correctamente. Esto representa un 46,5% en relación a todos los encuestados. La pregunta número 15 también está en un nivel medio y también es interesante observar cómo menos de la mitad de los participantes lograron responder correctamente y esto demuestra que pues, se plantearon ciertos desafíos para poder realizar esto. En cuanto a la pregunta número 16, nos dice que en un estudio sobre la personalidad se selecciona un grupo de 8 personas de muestra de 20 participantes. Además, se debe designar una persona como líder del grupo. ¿De cuántas formas diferentes se puede seleccionar el grupo y designar un líder? Bueno, en cuanto a esta pregunta, se puede decir que se obtuvieron un total de 43 participantes y 21 participantes logró responder correctamente. Esto representa el 48,8% en relación a los encuestados. Esta pregunta fue considerada con un nivel de dificultad medio y también se puede ver que alrededor de la mitad de los participantes lograron responder correctamente. En cuanto a la pregunta número 17, esta nos dice que al desarrollar esta capacidad de observación permitirá al psicólogo educativo conocer más y mejor a los estudiantes, especialmente las relaciones que mantienen con sus compañeros, pero la deben hacer un tanto en los menos de esparcimiento como en los diferentes, perdón, em, como en los diferentes estadios formales. Esto ayudará a darse una imagen más real y obviamente completaría las entrevistas y datos adicionales. Bueno, de esta se puede entonces, en cuantas formas diferentes de la psicología educacional, se puede atender la actitud. Listo. Entonces, de esta pregunta podríamos decir que se recopilaron también de 43 participantes, donde solamente 13 participantes logró responder correctamente. O sea, un 30,2% en relación a los encuestados. Y esta fue considerada como con un nivel de dificultad alto, lo que indica que la pregunta presentó grandes desafíos para la mayoría de los encuestados. Para la pregunta número 18, en una escuela de psicología hay 3 profesores y 4 clases disponibles para asignarle. Cada profesor puede impartir cualquier clase. ¿Cuántas asignaturas posibles hay? Según la gráfica, en relación a la pregunta número 18, se obtuvieron los datos de 43 participantes. De estos, un grupo de 21 participantes logró responder correctamente. Esto representa un porcentaje del 48,8% de la redacción del encuestado. La dificultad fue baja. Es interesante observar que casi la mitad de los participantes lograron responder correctamente, lo que indica que la pregunta no presenta gran dificultad para la mayoría de los encuestados. Para la pregunta número 19, un estudio se desea seleccionar un grupo de 3 mujeres y 2 hombres para participar en una investigación sobre ansiedad. Si hay 5 mujeres y 4 hombres disponibles, ¿en cuántas formas se pueden seleccionar el grupo de participantes? Para la pregunta número 19, los datos fueron de 43 participantes, de eso un grupo de 25 participantes logró responder correctamente, que ese sería el porcentaje del 58,1%. El nivel de dificultad fue bajo, que nos hace decir que esos hallazgos pueden ser utilizados para diseñar estrategias de enseñanzas y evaluaciones efectivas en un futuro de estudio. En la pregunta número 20, dice, un experimento sobre la percepción del tiempo se presentó 6 estímulos visuales en diferentes secuencias a un grupo de participantes. Cada estímulo se puede presentar en 3 colores diferentes. ¿De cuántas formas diferentes se puede presentar los estímulos si se debe utilizar un color diferente para cada uno? Se le hizo la encuesta a 43 participantes. De un grupo de 39 participantes logramos obtener
el 90,7% de la respuesta. El nivel de dificultad fue medio. Es impresionante observar que la gran mayoría de los participantes lograron responder correctamente. En las conclusiones que nos da este informe es dificultad variada. Las preguntas presentaron diferentes niveles de dificultad, desde bajo hasta medio y alto. Se observó que algunas preguntas fueron más desafiantes que otras y eso se reflejó en los porcentajes de efectividad de los participantes. Mejor recibimiento en preguntas de baja dificultad. En general, los participantes tuvieron un mejor desempeño en la pregunta de baja dificultad. Eso sugiere que poseían un nivel de conocimiento y comprensión suficiente para responder correctamente a tipo de pregunta. Desafíos de preguntas de alta dificultad. Las preguntas de alta dificultad presentaron mayor desafío para la participación. Hubo una menor tasa acierto en esta pregunta, lo que indica que requerían un nivel más avanzado de conocimiento. La variabilidad de la efectividad a lo largo de la pregunta analizada se observa cierta variabilidad en los porcentajes de efectividad. Algunas preguntas tuvieron tasas de aciertos más altas, mientras que otras presentaron tasas más bajas. Oportunidad de mejora. Los resultados proporcionados información valiosa sobre las áreas de las que los participantes pueden necesitar mejora. Identificar las preguntas con tasas de aciertos más bajos puede ayudar a identificar áreas de debilidad, enfocar los esfuerzos de formación y capacitación de esta área específica. Eso sería todo. Muchas gracias.